Has pasado horas, días, incluso semanas recopilando y analizando datos, pero cuando llega el momento de presentarlos, te preguntas, ¿cómo hago para que esto tenga sentido? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi audiencia entienda lo que he encontrado? La verdad es que una buena investigación puede pasar desapercibida si no sabemos cómo presentar esos resultados correctamente. Las tablas y gráficos son mucho más que simples elementos decorativos en un informe. Son las herramientas que permiten que tus datos hablen por ti, que revelen los patrones y las conclusiones clave que tanto esfuerzo te ha costado encontrar. Pero, ¿cómo elegir el gráfico adecuado? ¿Cuándo usar una tabla y cuándo un gráfico de barras, de línea o circular? En este video te llevaré a través de una reseña teórica sobre las mejores prácticas para utilizar tablas y gráficos en la presentación de resultados de la investigación. Desde los errores más comunes hasta los gráficos que realmente destacan, aprenderás cómo estructurar tus datos de manera que comuniquen claramente y con impacto. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Para hacer la elaboración de tablas y gráficos para presentar los resultados, debemos identificar los objetivos de la presentación. Antes de comenzar a elaborar tablas y gráficos, es importante identificar los objetivos que estamos presentando. ¿Qué información se quiere comunicar? ¿Cuál es el público objetivo? Estas preguntas pueden ayudar a seleccionar tipos de tablas y gráficos más apropiados. Seleccionar el tipo de gráfico adecuado. Hay una gran variedad de tipos de gráficos como barras, lineales, pastel, dispersión, entre otros. Es importante seleccionar el tipo de gráfico adecuado para los datos que se quieren presentar. Por ejemplo, un gráfico de barras es útil para comparar las cantidades, mientras que un gráfico de línea es útil para mostrar tendencias. Presentar los datos de manera clara. Las etiquetas y leyendas deben ser precisas y descriptivas. Las tablas y gráficos deben ser fáciles de leer y comprender. Evitar el exceso de información. Demasiados datos pueden dificultar la interpretación. En general, se deben presentar solo los datos más importantes en nuestras tablas y gráficos. Ser consistente. Por ejemplo, si se utiliza un tipo de gráfico en un lugar, se debe utilizar el mismo tipo de gráfico en otros lugares para representar datos similares. Incluir notas explicativas. Por ejemplo, se pueden incluir notas sobre la fuente de datos, los métodos utilizados o las limitaciones del análisis. La elaboración de tablas y gráficos efectivos requiere un conocimiento sólido de los datos y del público objetivo. Es importante seleccionar el tipo de gráfico adecuado y presentar los datos de manera fácil y clara de entender. Con la atención adecuada a los detalles, las tablas y los gráficos pueden ser una herramienta poderosa para comunicar los resultados de un análisis de resultados. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.